Pues buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que está destinada a analizar la combustión. En este capítulo de hoy lo vamos a destinar íntegramente a analizar los factores que influyen en el proceso de combustión de los residuos. Es un capítulo que nos va a servir de introducción para comprender otros capítulos específicos del tema de valorización de residuos y analizaremos los factores que influyen en la combustión, clasificados en dos tipos: los factores endógenos, es decir, aquellos que son inherentes al propio combustible, o exógenos, debidos al proceso de combustión. Dentro del capítulo se pone una especial atención a los factores de tipo exógeno. Se entiende por factor endógeno aquel que se haya directamente relacionado con el combustible o residuo sin tener en cuenta el horno en el que va a ser tratado. Las condiciones físicas del residuo tienen una importancia trascendental a la hora de elegir un equipo u horno adecuado para su transformación térmica. Es fácil de entender que no es lo mismo realizar la combustión de un bloque de madera que combustionar la misma masa de leña en forma de aserrín. En este segundo caso, la superficie específica es mucho mayor y la combustión es más fácil, ya que una vez iniciado el proceso, la distribución granulométrica adecuada supone una optimización de este proceso. Una primera clasificación de los residuos teniendo en cuenta la dificultad para la combustión podría ser los residuos sólidos sin compactar, los residuos sólidos empaquetados o compactados, los residuos pastosos, los residuos líquidos, fangos, biogás y otros. Además, estos residuos también se pueden clasificar en función de sus características de combustión en residuos de alto poder calorífico, residuos de bajo poder calorífico, aguas residuales, residuos difíciles de inflamar, residuos difíciles de fraccionar, residuos fáciles de fraccionar. A continuación vamos a mostrar las bases teóricas para la combustión de residuos de acuerdo con estas distintas tipologías. Todos los líquidos, para incinerarlos, hay que inyectarlos de manera que formen gotas diminutas, operación que recibe el nombre de atomización. Ello, junto con el poder calorífico inferior, son quizás los factores más decisivos para evaluar la efectividad de la incineración de este tipo de residuos. Evidentemente, el primer paso es conseguir la atomización para lograr la evaporación. Esta depende en primer lugar del tamaño de la gota y en segundo lugar de las características físico-químicas del producto. Además, van a influir también la presión y la temperatura. En esta figura se muestra para el caso del agua el tiempo preciso para lograr la evaporación de una gota en función de su tamaño. De esta manera, para una gota de medio milímetro de diámetro, se necesitan 0,76 segundos, mientras que si el tamaño es de 0,1 milímetros, el tiempo se reduce a 0,03 segundos, o sea, una disminución de 5 veces el diámetro reduce el tiempo de evaporación en 25 veces. En realidad, el tiempo de evaporación, como ya se ha indicado, depende de la superficie. La expresión aproximada que relaciona el tiempo de evaporación con el diámetro inicial de una gota y el diámetro final, en función de un ratio de evaporación, que en la práctica suele oscilar de 0,2 a 1,3 milímetros al cuadrado por segundo, es el mostrado en la expresión de la parte superior de la transparencia. Al mismo tiempo, es posible determinar el número de partículas m de diámetro máximo d, expresado en micras, que puede haber en un residuo para que el valor de eficiencia de destrucción térmica, DRE, sea superior al 99,99% mediante la expresión mostrada en la parte inferior de la transparencia. Esta fórmula indica que para que la destrucción sea cercana al 100%, no puede haber más de 10,3 partículas mayores de 110 micras por cada 10.000 partículas. La representación gráfica de la expresión anterior se muestra en esta transparencia. Pero es conveniente recordar que para asegurar
un buen valor de eficiencia de destrucción térmica, no es posible tener más de una partícula por 10.000 superior a 150 micras. Esto pone en evidencia que los sistemas de pulverización y atomización de los quemadores de los incineradores deben tener la tecnología adecuada para alcanzar estos objetivos. En este sentido, y dada la significación que para una correcta combustión tiene el tamaño de gota, los fabricantes de equipos de combustión facilitan información de la distribución granulométrica posible del tamaño de gota en función del tipo de residuo, así como de parámetros tan importantes de funcionamiento como la presión y la calidad de la atomización. Otra consecuencia que se deriva de la distribución granulométrica o de la superficie específica es la velocidad de evaporación, que es uno de los objetivos perseguidos en la incineración. Cuando se inyecta el residuo líquido por medio de una boquilla atomizadora entre el extremo de la boquilla y la zona de evaporación, el calor crea la denominada zona de aerosoles, es decir, una zona de suspensión de partículas ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en el gas, que en términos de longitud, si la boquilla atomizadora se haya diseñada correctamente, oscila entre 2 y 5 centímetros. Inmediatamente en esta zona aparece la llamada zona de ebullición y seguidamente la zona de combustión. Otro problema es la longitud de la llama. Lo aconsejable es distribuir el caudal a incinerar en diversos inyectores para acortar la longitud de la llama, puesto que a veces la longitud del horno o cámara de combustión es limitada. La longitud de la llama se acorta mejorando la calidad de la mezcla con la turbulencia de la misma, aumentando el exceso de aire preciso para la combustión, aumentando el grado de atomización del combustible o aumentando la presión del aire de combustión. Una buena mezcla produce llamas cortas e intensas, mientras que una mezcla deficiente genera llamas largas y vacilantes. Por lo general, las cámaras para la incineración de combustibles líquidos se diseñan con espacios correspondientes a 400.000 y 1 millón de kilocalorías por metro cúbico. Vamos a describir los grupos de residuos líquidos combustibles. A continuación, explicaremos una breve introducción sobre las particularidades de cada grupo de residuos líquidos que sean susceptibles de ser incinerados. Comenzaremos con los disolventes y los residuos que contienen disolventes. Los residuos que se incluyen dentro de este grupo son generalmente muy diversos en cuanto a su aspecto y características. El vínculo común del grupo viene dado por el hecho de que todos ellos, directa o indirectamente, provienen de procesos industriales de extracción por disolución selectiva de sustancias indeseables, con frecuencia de carácter orgánico complejo. Su aspecto y sus propiedades dependen entonces, al margen del tipo de disolvente que se trate, de las características y concentración. No obstante, la gama típica de estos residuos se puede describir o bien como un líquido sucio o bien a menudo cuando se trata, por ejemplo, de colas de destilación o de disolventes sucios muy volátiles, como una pasta más o menos fluida. En cualquier caso, la intensidad de la combustión depende del grado de volatilidad y, por tanto, de la temperatura ambiente. Este tipo de residuos normalmente tiene un olor característico a través del cual se puede identificar el disolvente que está presente. Hablemos de los residuos líquidos aceitosos. La característica común de todos los residuos de este grupo es precisamente su aspecto más o menos aceitoso. Todo el resto de propiedades que puedan presentarse en un líquido aceitoso residual son consecuencia de factores tan heterogéneos como la cantidad de agua presente, el tipo de contacto físico existente entre la fase acuosa y la aceitosa, el grado de aditivos, impurezas y suciedad presentes de acuerdo con el uso aplicado, etc. Teniendo en cuenta que las opciones de tratamiento no varían fundamentalmente para la mayoría de los diferentes casos, no es preciso insistir mucho más en las peculiaridades de cada uno.
máximo cuando, de entre la lista de factores mencionados, la variedad de colores y viscosidades observables es enorme. Es importante decir que el uso como combustible de cualquiera de estos líquidos, en particular los aceites, obliga a una fase previa de ajuste en la viscosidad con el fin de que pueda ser introducido en el quemador sin demasiados problemas. En el grupo formado por los residuos de pintura, barnices y tintes, se incluyen la casi totalidad de los residuos propios de la fabricación de pinturas y barnices. Al igual que los residuos aceitosos, resulta prácticamente imposible describirlos con base a una sola apariencia o textura, debido a la infinidad de variaciones a las que puede dar lugar, según deriven de los pigmentos con su colorante característico, de la fase portadora volátil, de la fase adherente y aglutinamiento u otros aditivos especiales. Con frecuencia se trata de residuos de baja viscosidad, aunque todavía sin llegar a la del agua, opacos y de coloración sucia y ambigua, excepto en algunos casos en que puede adoptar tonalidades más intensas. En cualquier caso, la presencia de materia orgánica, más o menos diluida en agua, es el hecho más significativo. Debe prestarse especial atención a la probable presencia de zinc, por lo tanto es necesario tener medidas de protección durante la etapa de depuración de gases después de su incineración. Los residuos de síntesis orgánica tratan habitualmente de residuos generados por el proceso de forma continua por la actividad productiva y por tanto fácilmente identificables. Todos estos están ligados a las aguas agotadas que en la industria química han servido de medio donde tienen lugar procesos de síntesis a partir de materias primas presentes, llamadas aguas madres. El producto a tratar se separa mediante sistemas físico-químicos, tales como una simple decantación o una destilación, centrifugación, etc. Las aguas madres resultantes no son consideradas casi nunca como un residuo a eliminar directamente, ya que, si se tiene en cuenta el valor de los reactivos que todavía quedan, de los posibles catalizadores presentes o del producto sintetizado que no se separó bien, se desperdiciaría una importante cantidad de dinero. Normalmente se procede a recirculaciones internas de efluentes que permiten reconstruir las aguas madres iniciales y reiniciar así el proceso. Finalmente, es necesario mencionar los residuos que resultan de la depuración o concentración a la que ocasionalmente pueden someterse los productos obtenidos de la síntesis. Son procesos más cuidadosos que los realizados en la primera separación, que requieren a menudo de aditivos específicos y que dan paso a residuos muy variados, de consistencia y aspecto que con frecuencia se aparta ya de las aguas breas, resultado de la purificación de ácidos grasos por destilación y betunes. Los residuos minerales líquidos y fangos de tratamientos químicos, en términos sencillos, se puede afirmar que este tipo son equivalentes al grupo anterior en el terreno de la química inorgánica. En principio, las reacciones que intervienen o que pueden intervenir de forma involuntaria en el proceso industrial tienen un comportamiento más previsible, con una generación de productos relativamente menos complejos que los generados en los procesos orgánicos. En su forma más primigenia, estos residuos son constituidos generalmente por soluciones o suspensiones acuosas muy concentradas. La fracción líquida es conveniente separarla de la sólida y, si no es reutilizable, tratarla de acuerdo con la técnica de depuración de aguas que mejor se adapte. Por regla general, su PCI suele ser bajo en comparación con los residuos de carácter orgánico. Si tan reducido es el PCI, o sea, si tan poca es la materia orgánica presente, hay que pensar si la incineración es la tecnología de tratamiento adecuada. Probablemente una sofisticada depuración físico-química seguida de un secado térmico sea la opción más acertada. Nos referimos a continuación a los residuos de preparación de aguas y de procesos diversos de descontaminación. Se trata de un grupo heterogéneo, donde la parte más importante corresponde a los fangos de depuradoras de aguas residuales, tanto urbanas como industriales. Las cantidades generadas actualmente son considerables y serán todavía más a medida que vayan concretando los planes de saneamiento actualmente en marcha.
de la variedad de sistemas de depuración, biológico, químico, con dos alternativas diferentes con respecto a los reactivos a utilizar, y físico, y de carga no deseada, aguas residuales industriales que pueden llegar a la estación depuradora, depende la solución particular que se debe dar a los fangos generados. Muchos de los fangos obtenidos tienen un valor alto de PCI. De hecho, y desde hace muchos años, en Estados Unidos se han desarrollado, en particular cerca de las grandes estaciones depuradoras de agua, diversos tipos de hornos para la incineración. Hoy en día es una lástima incinerar estos fangos sin aprovechar su valor energético o bien otras propiedades. Uno de los sistemas de incineración más prometedor en este terreno es el horno de lecho fluidificado, del cual hablaremos posteriormente. Bien, vamos a referirnos a los tipos de atomizadores existentes para hornos de residuos líquidos. Existen fundamentalmente tres tipos básicos de sistemas de atomización. Los sistemas de presión mecánica, en los cuales se trata de hacer pasar el líquido residual por un pequeño agujero. A mayor presión, mejor atomización. El tamaño típico de gota varía entre 100 y 150 micras, y en este tipo de atomizadores, si el flujo se reduce, la calidad de la atomización es muy grosera. El tamaño de gotas viene gobernado por la expresión mostrada en la pantalla, donde D es el diámetro de la gota, K es una constante que depende del tipo de orificio, mu es la viscosidad absoluta del líquido, ρ la densidad del líquido y P la presión de derrame, todo ello expresado en unidades del sistema internacional. De esta fórmula se deduce que las gotas son tanto más finas cuanto mayor sea la presión de pulverización y cuanto mayor sea la densidad del líquido, mientras que son más gruesas con combustibles de mayor viscosidad. Los sistemas de atomización con vapor y aire comprimido tienen las siguientes características. El tamaño típico de gota es inferior a 50 micras. Los agujeros tienen el diámetro limitado debido a las partículas de suciedad del residuo. Cuando se atomiza con este tipo de fluidos, se logra una muy buena calidad de mezcla y atomización. El diámetro de las gotas viene dado por la ecuación mostrada en la pantalla, donde D es el diámetro de la gota, K es una constante que depende de cada gas o vapor, mu es la viscosidad absoluta del líquido, sigma es la tensión superficial del combustible, ρ la densidad del líquido y D mayúscula el diámetro del orificio, siendo Q el caudal del fluido de pulverización, todo ello en unidades del sistema internacional. De esta ecuación se deduce que la gota obtenida será tanto más fina cuanto mayor sea la densidad y tensión superficial del líquido y el caudal del fluido de pulverización. Mientras que los factores que hacen que la gota sea más gruesa son la mayor viscosidad del combustible y el mayor diámetro del orificio de pulverización. Con aire a baja presión, menos de 2000 milímetros de columna de aire de agua, el tamaño de las gotas oscila alrededor de 100 micras, mientras que con aire comprimido o vapor el tamaño se reduce a la mitad. Los sistemas de atomización externa se caracterizan porque si el residuo contiene gran cantidad de material grueso, hasta 8 milímetros, este y el fluido de atomización se inyectan por separado y la mezcla se lleva a cabo fuera de la boquilla, tal cual se muestra en la figura. Existen boquillas atomizadoras cerámicas que, además de no presentar problemas en las etapas de enfriamiento del horno, cuando no se inyecta líquido pero el horno está caliente, son capaces de soportar el ataque químico de los líquidos y gases. En esta figura se pueden observar algunas boquillas cerámicas para la atomización de residuos líquidos. La forma en espiral de la boquilla condiciona el ángulo de pulverización y el tamaño de la gota. Centrémonos a continuación en los factores de tipo exógeno. El adjetivo de exógeno hace referencia a la multitud de factores externos al combustible o residuo y que afectan directamente al proceso de combustión.
Hablemos primeramente del proceso de transferencia de calor. Con independencia del tipo de horno, el calentamiento y subsiguiente vaporización y gasificación de un material está altamente influenciada por la transferencia de calor desde las paredes calientes y la bóveda del horno hacia el producto a calentar o incinerar. Cuando el residuo a destruir tiene un poder calorífico suficiente, en cuyo caso puede utilizarse como combustible, su entrada en el horno caliente provoca la formación de gases y vapores combustibles que son los que en definitiva se oxidan, es decir, se queman. Por tanto, para el adecuado rendimiento de la incineración, es imprescindible que las paredes del horno se encuentren a cierto nivel de temperatura. Para la puesta en marcha del proceso, es necesario un aporte de calor inicial para calentar las paredes. A partir de este momento, la transferencia de calor de las paredes hacia el producto hará volatilizar el residuo. Cuando el gas generado entra en contacto con el oxígeno, se produce la llama y los gases, productos de la combustión, liberan gran cantidad de calor. Este calor liberado se invierte en mantener calientes las paredes, en el calentamiento de los residuos que entran en el proceso y en los gases calientes de combustión, llamado calor sensible de los gases. De esta forma, si el residuo es combustible, la reacción se retroalimenta y se puede prescindir del aporte exterior de energía mediante combustible auxiliar, pero el principio físico siempre obedece al mismo ciclo. Es frecuente ver hornos destinados a la incineración que funcionan siempre con el quemador de puesta en marcha prendido, y el explotador se lamenta de lo caro que le resulta el proceso debido al combustible que consume. Cuando esto es así, es que existe otro tipo de problema, que va desde la mala calidad del residuo, simplemente no es combustible, o lo es tan poco que es incapaz de mantener la autotermicidad, hasta que la mala preparación del combustible hace imposible la ignición del mismo. Así pues, y tal y como se muestra en el esquema de la transparencia, los intercambios térmicos en el horno pueden resumirse en los siguientes. Por una parte, la llama y los productos de la combustión transmiten una cierta energía calorífica al producto a incinerar, llamada fase de calentamiento, y a las paredes del horno. Esta transmisión tiene lugar principalmente por convección y radiación. Por otra parte, las paredes, llevadas generalmente a una temperatura superior a la del producto a calentar, ceden a esta por radiación una cantidad de calor importante. Finalmente, parte del calor generado durante la combustión sale con los gases calientes del horno, los cuales pueden ser aprovechados posteriormente. Desde el punto de vista físico, la combustión tiene una fase previa que es el calentamiento. Este supone un estado de agitación molecular que provoca rotura de enlaces, dilataciones, evaporaciones, destilaciones, etc. En definitiva, el paso de una fase sólida o líquida a gas o vapor. Existe un caso particular que, desde el punto de vista teórico, no debiera incluirse en este apartado, y se trata del agua. No obstante, la gran mayoría de los residuos contienen mucha humedad, y es preciso hablar sobre ello. La humedad es un serio obstáculo para la incineración, y esto se demuestra a través de un ejemplo con un residuo que tiene, por ejemplo, una composición del 25% de materia sólida y el 75% de humedad. De acuerdo con lo mostrado en la figura en la pantalla, la eliminación de la humedad demanda el 51% del calor aportado por el combustible, en este caso el residuo. De ahí la importancia de utilizar los residuos tan secos como sea posible, o bien utilizar esta masa de agua para desarrollar una propiedad precisa para el proceso, como puede ser la plasticidad o la rheología cuando se trata de conformar pastones. De este calor neto, considerado como el 49%, todavía deben descontarse las pérdidas por diversos conceptos. De ahí que el margen de maniobra no sea muy grande y deban optimizarse los mecanismos de transferencia de calor para evitar que las pérdidas se incrementen y el rendimiento global disminuya. Para liberar
los volátiles de un combustible, es preciso alcanzar un nivel de temperatura en el horno y para ello se debe transferir correctamente una cantidad de calor. La transmisión del calor actúa por tres mecanismos principales, distintos por su naturaleza física, aunque coexistentes en la mayor parte de los casos. Estos mecanismos son los siguientes. El mecanismo de conducción pura, donde el fenómeno se ejerce en el seno de medios materiales compactos sin movimientos internos, como son los cuerpos sólidos. El mecanismo de conducción-convección, en el caso de medios fluidos, afectados por movimientos relativos de sus diversas partes. La transmisión de calor progresiva por conducción se incrementa debido a los transportes molares de calor resultantes de los desplazamientos de materia de unos con respecto a los otros. El mecanismo de convección natural. En este caso, el movimiento del fluido se debe al efecto de las variaciones de densidad del mismo causadas por las variaciones de temperatura. El mecanismo de convección forzada, bajo el efecto de fuerzas exteriores que tienden a acelerar los movimientos relativos, ventiladores, bombas, campos magnéticos, etc. Y por último, el mecanismo de radiación. Este mecanismo de transferencia de calor se debe a la propiedad que tienen todos los cuerpos a emitir permanentemente radiaciones, visibles o invisibles, que se propagan a la velocidad de la luz y pueden ser absorbidas por otro cuerpo. La radiación térmica se asocia a una radiación electromagnética con un intervalo de longitudes de onda comprendidas principalmente entre 0,01 y 100 milímetros. La conducción y la convección se basan en que los átomos aumentan su energía cinética recibida de una fuente de calor y pueden propagar parte de esta energía por colisiones con otros átomos vecinos. En un sólido solo son posibles las colisiones entre átomos muy próximos, es decir, que el calor se propaga por conducción. En un fluido, líquido o gas, el mismo medio puede moverse transportando átomos de gran energía cinética a sus zonas frías. Es decir, el calor se propaga por convección. Pero el calor se puede transmitir incluso en el caso de que no exista contacto físico entre los átomos. La energía solar, por ejemplo, llega a la Tierra a través de un espacio casi vacío. El calor se propaga en este caso por radiación. En efecto, la transferencia de calor por radiación es más eficiente en el vacío. Los principales elementos que radian energía en un horno son las llamas luminosas, los gases de la atmósfera del horno y los refractarios. En general, en todos los procesos térmicos coexisten las distintas formas de transferencia térmica. En muchos casos predomina una sobre las demás. En general, la conducción juega un papel secundario en los fenómenos de transmisión de calor en un horno, excepto en dos aspectos: las pérdidas de calor a través de las paredes y el calentamiento de sólidos de gran masa, particularmente en regímenes transitorios. En ambos casos, son dos los aspectos que hay que tener en cuenta: la resistencia al paso del calor y la difusividad térmica del material. Resumiendo en los dos mecanismos principales, la convección y la radiación, hay una serie de factores que potencian una u otra y hacen que un sistema predomine sobre el otro. Se pueden definir los siguientes criterios para determinar la forma de transmisión predominante en función de una serie de características. En función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la transferencia por radiación es más importante que por convección, por lo que se puede afirmar que en los procesos a baja temperatura en general tendrá mayor importancia la convección y en los procesos a alta temperatura la tendrá la radiación. La expresión típica que rige el flujo de calor transmitido por radiación es la mostrada en la transparencia. Por otra parte, la transmisión de calor por convección es gobernada mediante la siguiente expresión. Es obvio que al estar la diferencia de temperatura afectada a la cuarta potencia en el caso de la radiación, a altas temperaturas, la preponderancia de este mecanismo va a ser indiscutible. Circunstancia que se ve reforzada al incrementarse el coeficiente de radiación con la temperatura, tal y como se muestra en la figura de la pantalla.
El factor más importante en la transmisión de calor por convección es la velocidad de los gases. Al aumentar la velocidad de los gases, se incrementa proporcionalmente el factor de transmisión por convección, aumentando, por tanto, la importancia de la transferencia de calor por este sistema, tal y como ilustra el gráfico mostrado en la pantalla. Este fenómeno se pone de manifiesto en la gama de baja temperatura, principalmente por debajo de los 600 grados. A partir de la figura anterior, es posible concluir que para duplicar el coeficiente de convección es necesario multiplicar casi por 2,5 veces la velocidad de los gases. Esto suele ser inapropiado en los hornos, dado que las altas velocidades de los gases generarían un mayor arrastre de partículas inquemadas y unas mayores pérdidas de carga. A bajas temperaturas es preciso una fuerte turbulencia, que se consigue con una alta velocidad de derrame de los gases. Con ello, el ratio de transferencia de calor se ve muy incrementado. Para que la transmisión por convección aumente de manera significativa, las velocidades de derrame han de ser del orden de 100 metros por segundo. A mayor temperatura, el efecto velocidad de humos es mucho menos importante y va cobrando importancia la radiación térmica. En la siguiente figura se puede observar la comparación entre los coeficientes de transferencia de calor por convección y radiación en función de la temperatura. La eficacia de la transferencia de calor también está mostrada en la figura anterior. Para combinar adecuadamente todos estos aspectos sería necesario estudiar uno por uno todos los tipos de residuos. No obstante, en líneas generales es posible establecer las siguientes conclusiones. Los residuos deben entrar en el horno los más secos posibles. En la primera parte de la combustión, hasta unos 600 grados, la turbulencia puede ser intensa, factor que además contribuye a aumentar la superficie útil de intercambio. A mayor temperatura, el calor se transmite mayoritariamente por radiación. Por tanto, se deben evitar los obstáculos para permitir que las paredes vean o rocen el residuo, para eliminar el efecto apantallamiento. Además de las propiedades comentadas hasta el momento, la convección presenta otras propiedades muy interesantes a la hora de economizar energía mediante alguna de las siguientes propiedades. La homogeneización de temperaturas del horno, que obligatoriamente pasa por una gran turbulencia y por tanto elevadas tasas de transferencia de calor por convección, y en muchos casos que requieren temperaturas elevadas, las cuales se consiguen en la denominada zona de radiación del horno. La recuperación de calor de los gases que abandonan la zona de radiación es posible mediante la convección, como indica el que se designe a las restantes zonas del horno como zonas de convección. Para optimizar la transferencia de calor a baja temperatura, en el funcionamiento de los hornos, por bajas temperaturas se entiende valores inferiores a 500 grados, se usan quemadores de alta velocidad o, en la terminología anglosajona, quemadores jets o de chorro. Ello se consigue a base de quemar el combustible gaseoso con un gran exceso de aire. Los quemadores son los dispositivos que permiten realizar la reacción de combustión entre el combustible y el comburente de manera controlada y regulable, asegurando la aportación adecuada de ambos para conseguir la potencia calorífica especificada y distribuyendo la zona de reacción, es decir, la zona de llamas, y la circulación de los productos de combustión, de modo que se transfiera a la carga del modo más eficiente posible todo el calor producido. La misión primordial de los quemadores es regular la velocidad de combustión mediante la mezcla más o menos completa del combustible y del aire de combustión. Aplicando la ecuación de estado de los gases, en caso de trabajar a presión constante, el volumen aumenta de manera importante debido al incremento de temperatura que produce la combustión. Los quemadores de alta velocidad tienen por característica principal la de transmitir el calor de la combustión bajo la forma de chorro gaseoso de alta energía cinética. De esta forma, se puede obtener un intercambio de calor por convección muy elevado y una agitación importante de la atmósfera del recinto en donde se pretende calentar de forma homogénea cargas de formas complejas. En la figura se muestra el efecto que provoca un quemador de alta velocidad en el interior de un recinto.
El quemador de alta velocidad comprende un dispositivo de mezcla del combustible y comburente, llamado quemador, una cámara de combustión, llamada tobera, y un orificio de salida de los productos de la combustión ya terminada que produce el chorro, llamado final de la tobera. El dispositivo de mezcla puede ser el quemador propiamente dicho, o bien separado del quemador siendo común a varios quemadores, llamado quemador de premezcla. Es importante insistir en que el principio de funcionamiento de un quemador de alta velocidad, y así debiera ser también en todos los demás, es que la combustión se realiza íntegramente en el interior de la tobera o cámara de combustión, y lo que sale por el orificio de salida es un chorro de productos de la combustión y no restos de combustible, ya que una vez dentro del horno es muy difícil de oxidar lo que no ha ardido correctamente antes. La cámara de combustión debe tener un volumen suficiente para permitir que se desarrolle la combustión completa de la mezcla generada por el dispositivo de combustión. Perdón. En la figura se muestra el principio de funcionamiento de un quemador de alta velocidad, parte inferior, en comparación con otro convencional mostrado en la parte superior. En los quemadores jets, el hecho de trabajar con gran exceso de aire supone un descenso de la temperatura de salida de los gases del quemador muy grande, pero ello implica una gran energía cinética, que se traduce en turbulencias que destruyen las estratificaciones de temperatura en el interior del horno. Analicemos el comportamiento de los quemadores en el interior de los hornos. La finalidad de los quemadores es la de transferir el calor, pero también homogeneizar en lo posible las temperaturas en el interior de los hornos. En el croquis de la figura se muestra un horno de cerámica que consume combustible líquido. En el esquema se aprecia una sección transversal del horno con 3 pasillos o canales, que en realidad son las cámaras de combustión existentes entre las 4 rimas, pilas de material a cocer, de material cerámico. En la figura también se observa un diseño en el cual las explosiones o igniciones del combustible se producen a distintas alturas, de modo que cuando la ignición tiene lugar en la parte más inferior, implica que la inyección de combustible se ha efectuado con menor presión. En efecto, la presión con que se inyecta el combustible lo pulveriza, y al chocar el mismo combustible pulverizado con el ambiente del horno, a una temperatura alta, las partículas se inflaman instantáneamente y no llegan a dañar las paredes del horno. Como ya de por sí las llamas tienden a ir por la parte superior de la galería, cuanto más bajo se obtenga la ignición del combustible, mejor se equilibrará la temperatura en toda la sección del canal. No obstante, se corre el peligro de que las gotas de combustible alcancen la superficie o solera del horno. En este caso, las posibilidades de que el combustible se oxide son mínimas y se formará una capa de coque en la propia solera y a veces ni siquiera eso. El combustible, si se halla apantallado de la radiación térmica, sale del horno en forma líquida. De los innumerables tipos de quemadores de líquidos que existen, se pueden establecer 2 variantes principales: los de inyección del combustible a impulsos, que no suelen tener aportación de aire primario junto con el combustible, y los de inyección continua. En la figura se presenta un quemador de inyección continua, trabajando en posición lateral inclinada, en lugar de en la posición cenital como lo hacía el de la figura anterior. Como diferencia más significativa de estos quemadores con respecto a los de gas, hay que destacar el hecho de que los de líquidos no tienen a la salida de los gases de combustión una tobera convergente, es decir, un estrangulamiento, que proporciona la velocidad de salida, sino divergente. Todo ello comporta una concepción, tanto de la cámara de combustión como del horno, diferente. Cuando el quemador trabaja horizontalmente, hay que tener mucho cuidado con el diseño de la cámara de combustión. Fíjense en la figura. Así, si el quemador de líquidos es tipo dardo, el combustible entra a alta presión y el aire de atomización se inyecta paralelamente al chorro de combustible.
Hay posibilidad de que la ignición tenga lugar, por tanto, en el muro de choque, también llamado altar, con la subsiguiente fusión del primero. En este caso, es preferible usar un quemador que produzca turbulencia y atomice el combustible junto a la salida del quemador, como se muestra en la parte derecha de la figura. Cuando el combustible, ya sea líquido o sólido, presenta ciertos problemas de alimentación o ignición, se puede recurrir a una técnica previa que consiste en la gasificación o bien en la pirólisis. En el caso de los aceites pesados, la deficiente combustibilidad implica en el quemador una mezcla rápida con el aire de combustión. Las temperaturas elevadas que resultan de ello aseguran una combustión completa. Entonces se forman llamas cortas, ya que llevan como consecuencia a veces sobrecalentamientos locales y por consiguiente mala distribución de temperaturas. Es necesario que el combustible se presente en una forma muy reactiva, con el fin de que la combustión sea completa, aún a costa de una temperatura relativamente baja. Debe, pues, transformarse el producto de base en un producto de gran velocidad de inflamación, es decir, rico en hidrocarburos ligeros, óxido de carbono e hidrógeno. Los esquemas mostrados anteriormente corresponden a cámaras de combustión de diversas instalaciones industriales. En la terminología empleada en la destrucción térmica de residuos, la cámara de combustión es conocida como reactor de incineración, cámara primaria o simplemente horno. A diferencia de los ejemplos mostrados anteriormente, lo normal es diseñar la cámara de combustión para incinerar un residuo determinado. El primer parámetro que debe valorarse es el PCI del residuo y masa horaria a consumir, con lo que se conoce la potencia térmica generada en kilocalorías hora. Esta energía debe desarrollarse en un recinto que es precisamente la cámara de combustión. El volumen necesario de la cámara para que pueda desarrollarse la combustión depende de una serie de factores: la calidad y regularidad de la alimentación, la calidad de la mezcla combustible-comburente. Cuando se quema un combustible gaseoso de manera regular, se puede emplear un valor máximo de la carga térmica. En cambio, cuando se trata de incinerar un residuo cuyo PCI varía, la calidad de la micronización es deficiente, la alimentación no es muy regular, el aire primario es frío y la calidad de la mezcla combustible-comburente es mala. En tal caso, es aconsejable emplear un valor reducido de la carga térmica para evitar puntos calientes y desagradables sorpresas. La acumulación de calor es un parámetro fundamental para el diseño de las paredes que configuran un horno. El calor liberado dentro del mismo se comunica en parte a sus paredes, cuya diferencia de temperatura entre las paredes interior y exterior mide el calor acumulado, expresado como Q sub 0 en la transparencia. Cuanto más frecuentes sean las interrupciones de trabajo del horno, tanto más pesará este calor acumulado en el consumo total del horno, si el trabajo es continuo. La acumulación de calor se produce una sola vez. Su valor en términos de energía es el mostrado en la pantalla, donde V sub 0 es el volumen de las paredes del horno en metros cúbicos, gamma sub 0 es el peso específico de estas expresado en kilogramos por metro cúbico, C sub 0 es el calor específico del material expresado en kilocalorías por kilogramo y grado centígrado, y T sub m es la temperatura media de las paredes en grados centígrados. El concepto de acumulación cobra especial relevancia en el diseño de las paredes del horno de incineración de residuos peligrosos. Si el poder calorífico de los residuos no es regular, el calor generado en la combustión tampoco lo es, y naturalmente la temperatura de la cámara tampoco. Por ello, una acumulación de calor elevada mejora el proceso, ya que hace las veces de termorregulador. La configuración de las paredes del horno tiene una gran importancia estratégica. En el caso de los hornos incineradores de proceso continuo, las paredes en contacto con los productos y gases de combustión son refractarios y además poseen un notable espesor. Esto significa que la acumulación de calor será elevada. Además, los materiales refractarios son por lo general resistentes
a las agresiones químicas provocadas por los muchos residuos durante la combustión. Esta construcción, con la primera capa en refractario, obliga a situar una capa de material aislante inmediatamente detrás para controlar y reducir las pérdidas de calor a través de las paredes. En este sentido, algunas legislaciones sobre explotación de incineradores limitan la temperatura máxima permitida en cara fría, es decir, la temperatura que alcanzará la chapa metálica de contención. En régimen estacionario, es decir, cuando el horno alcanza la temperatura de régimen, la cantidad de calor total aportada al horno es igual a la cantidad de calor que sale de él. Es decir, la cantidad total de calor es igual a la suma del consumo útil más la pérdida por transmisión a través de las paredes más el calor arrastrado por los gases que van a la chimenea. Si entre dos periodos de trabajo se deja enfriar el horno total o parcialmente, de modo que cada vez haya que calentar las paredes hasta alcanzar la temperatura de régimen, habrá que añadir al valor anterior el valor Q sub 0 dado anteriormente. Puede decirse que para la correcta operación del horno se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. El consumo útil conviene que represente una parte muy importante del calor total. Esta relación es el llamado rendimiento del horno. Respecto a la pérdida de las paredes, por las paredes, como es necesario suministrar un calor por transmisión, se obliga a un consumo suplementario de combustible. Cuanto más alta sea la temperatura del horno, tanto mayor valor adquieren las pérdidas por transmisión a través de las paredes. La parte de ellas debidas a la conducción, que es la más importante, se reduce mucho empleando materiales aislantes con coeficientes de conductividad pequeños. A temperaturas elevadas disminuye mucho la resistencia mecánica de estos materiales, disminución que se exterioriza por el reblandecimiento de los ladrillos y por su tendencia a formar escoria, circunstancias ambas que ponen un límite a su poder aislante. Respecto de la pérdida de calor sensible de los humos, cabe decir que los productos de la combustión que van a la chimenea, gases del horno, arrastran consigo un calor sensible que se pierde emitiéndolo a la atmósfera. Esta pérdida puede reducirse disminuyendo el exceso de aire y empleando combustibles de buena calidad. De todas formas, el factor que más influye en esta pérdida es la temperatura de salida de los gases, pues además, al aumentar esta, crece también el calor específico de los gases. Por último, las pérdidas ocasionadas por las fugas de gases. En los hornos que trabajan con presión interna positiva, el mal ajuste de las puertas de trabajo puede producir fugas de los gases, originando una pérdida adicional. Las transformaciones perseguidas con el calentamiento de la carga en los hornos tienen unas características determinantes en las pérdidas que se producen a través de las paredes. En general, las temperaturas de trabajo de los hornos son muy superiores a las de la atmósfera que le rodea y han de seguir un ciclo predeterminado. La atmósfera que rodea al material que se procesa no puede ser cualquiera, pues en muchas ocasiones es determinante en el sentido en el que se producen las reacciones. Por eso, además de por seguridad y mayor comodidad del personal que explota el horno, las transformaciones se confinan en el interior de un recinto que normalmente rodea al material por todas partes y cuyas misiones pueden resumirse como sigue. Impedir que el calor aportado para procesar la carga se disipe al medio ambiente y así conseguir las temperaturas de la carga adecuadas y asegurar que la operación se efectúe con un rendimiento térmico óptimo, lo que exige un recinto cuyas paredes opongan gran resistencia al paso del calor y en general acumulen poco calor. Permitir que en el interior del horno se pueda mantener el tipo de atmósfera requerido por el proceso, evitando la entrada de aire parásito. Asegurar la resistencia estructural del horno mediante unas paredes suficientemente rígidas y elásticas. Y finalmente existe un conjunto de exigencias que tienden a hacer segura y más cómoda la explotación del horno. Evitar fugas por las paredes, mantener las temperaturas de pared en unos límites que permitan unas condiciones de trabajo no peligrosas, etc. Para construir las paredes de los hornos se hace uso de dos tipos de materiales con dos funciones distintas.
Los materiales refractarios instalados en la cara caliente del horno, cuya misión es resistir mecánicamente las altas temperaturas, son los primeros. En la figura se muestran los ladrillos refractarios que aparecen en primer plano. Vale la pena insistir en la definición de material refractario. Es aquel que a altas temperaturas mantiene sus propiedades mecánicas. Esto supone, en primer lugar, que el material no contiene mucho vidrio en su microestructura y, por otra parte, que los cristales están bien empaquetados, o sea, que poseen una elevada densidad. Todo ello se traduce y sintetiza en las dos principales propiedades de los materiales refractarios, que acumulan mucho calor y que son buenos conductores del mismo. Y por otra parte, los materiales aislantes, instalados en la cara intermedia y fría del horno, cuya misión es impedir el paso de calor. El conseguir un material que cumpla ambas funciones es muy difícil o es caro, por lo que normalmente las paredes de los hornos están compuestas por varias capas en las que se va graduando y equilibrando la función del refractario y el efecto aislante de los materiales. En la figura se puede observar un perfil de temperaturas en la sección transversal de la pared del horno. El mayor descenso en la temperatura no se da en el refractario, sino en el material aislante. Llegados a estas alturas, podríamos abrir un diálogo sobre el diseño y espesor de cada una de las capas de material aislante. Por lo general, el espesor resultante de las diferentes capas de aislante es algo superior a la del refractario. Las razones son las siguientes. El espesor de la capa de material refractario obedece a razones de estabilidad mecánica y ello exige un mínimo de espesor. En función de la calidad intrínseca del material refractario y de la forma de la pared, el espesor puede variar, pero la realidad demuestra que entre márgenes muy estrechos. A diferencia de lo que acontece con la parte correspondiente al refractario, los hornos suelen tener más de una capa de material aislante. La principal razón es de índole económica. Los productos aislantes para altas temperaturas son mucho más caros que los aislantes de baja temperatura. Por tanto, usando diversas calidades, se puede optimizar el aislamiento. El espesor total de la capa de aislante viene condicionado por el saldo térmico total que se desea, o sea, por la temperatura de la cara fría cuando se ha establecido el régimen transitorio de transmisión de calor. Existen algunas técnicas para mejorar el rendimiento del horno. El rendimiento pirométrico, es decir, la relación de la temperatura efectiva de combustión y la teóricamente posible, varía de 0,7 a 0,8. Es decir, el 20 al 30% del calor de combustión es radiado al desarrollarse la llama, cuanto más alta sea la temperatura de combustión sobre la de trabajo del horno. Entonces, tanto más elevado será la cantidad de calor que pueda suministrarse al cuerpo o producto elaborado. Para obtener temperaturas elevadas de llama, se precalienta el aire. Lo más lógico es precalentar el aire, ya que la relación másica entre el aire y el combustible puede ser de 4:1 a 10:1. Además, precalentar el combustible puede ser peligroso. Para ello se utilizan sistemas de intercambio de calor llamados recuperadores o regeneradores. Los recuperadores están constituidos por un sistema de canales de pared delgada pareados. Por uno de los canales circulan los gases calientes antes de ir a la chimenea y por el otro el aire frío en sentido igual o contrario, transmitiéndose el calor de los humos al aire a través del tabique que los separa. Se emplean para gases de hasta 800 grados centígrados. En esta figura se muestra un esquema de un sistema de precalentamiento de aire a partir de la energía de los gases de salida. Otro sistema es el sistema de regeneradores. Se usan para humos de temperatura muy alta. Constan de dos cámaras dobles. Por una circulan los humos y por la otra el aire, que recorre una de sus secciones, y el gas frío, que recorre toda la sección. Ambas cámaras están ocupadas por pilas o castilletes de ladrillos refractarios que dejan entre sí huecos para el paso de los gases. Estos calientan los ladrillos, los cuales a la vez caldean el aire y el gas cuando se conmutan periódicamente las cámaras. Los regeneradores reducen mucho el consumo de combustible
porque aumentan la temperatura de la llama y mejoran la transmisión. En la figura se puede observar un sistema regenerativo para el aprovechamiento del calor sensible contenido en los gases generados en el horno. Obsérvese que este sistema no es más que una aplicación de la acumulación de calor. Este sistema de recuperación de calor, muy usado en hornos de fusión de vidrio, de metales y en general de aquellos tipos de horno donde los gases salen a elevada temperatura, el aire caliente obtenido por el regenerador se inyecta directamente en la cámara de combustión, dando lugar a lo que se denomina sistemas de llamas efusivas. En este sistema, el combustible y el comburente, aire precalentado, no se mezclan en el quemador, sino que penetran en la cámara por separado. Ello da lugar inevitablemente a una mala combustión y a la gran generación de inquemados que solo se solucionan gracias a la alta temperatura reinante, que en buena parte se consigue debido a la introducción de aire precalentado y al gran tiempo de residencia de los gases. Cuando los humos de los hornos tienen temperaturas superiores a 550 grados y no 55 grados como muestra la transparencia, es posible considerar su aprovechamiento en una caldera de recuperación de calor para la producción de vapor, agua caliente o fluidos térmicos. Con temperaturas inferiores, la superficie de calefacción resultaría excesiva y la inversión muy elevada. En la figura se puede observar el esquema de un sistema de recuperación de calor con una caldera de recuperación. En algunos casos, la operación intermitente de los hornos hace que la producción de vapor no pueda ser uniforme, lo que obliga a veces a disponer de medios de compensación como los quemadores auxiliares en la caldera. Antes de estudiar qué sucede con la distribución de temperatura a lo largo y ancho de un horno, es preciso analizar qué efectos produce la presión, ya que la isotermia de un horno es función de este parámetro. El valor de la presión varía según la altura de la cámara. Por esta razón, la presión del horno se refiere generalmente a la existente al nivel de la solera. En estas dos figuras se muestran dos cámaras de combustión, en un horno trabajando a presión, o sea, presión estática de los gases en el interior del recinto superior a la presión atmosférica, en la figura de la izquierda, o a depresión, en la figura de la derecha. De hecho, ambas figuras representan opciones reales, pero en la práctica, como se verá, es preferible lograr soluciones intermedias, ya que un modelo puro suele presentar importantes problemas. Mantener una presión positiva en todas partes o mantener una depresión en todo el horno constituyen dos sistemas no solo diferentes, sino totalmente opuestos. Antiguamente se utilizaba el tiro manual, es decir, sin ventilador, mediante chimenea que por la ganancia de densidad de los gases de combustión, estos se veían arrastrados hacia la salida de la chimenea creando un particular régimen de presiones. De hecho, la chimenea no deja de ser un ventilador, es decir, un elemento que aspira el aire o los gases de combustión, y como un canal de horno se supone que es completamente estanco, sin fisuras. Todo gas que sale por la chimenea o por el ventilador implica que debe entrar por la parte previamente dispuesta. Es evidente que en las paredes y en la solera o superficie de la plataforma de las vagonetas habrá la máxima de presión a medida que se acerque a la chimenea. En cambio, es posible que en ciertos puntos de la bóveda, sobre todo en la parte de máxima temperatura, llegue a haber un poco de presión, o cuando al menos el mínimo de depresión en relación con las demás partes del canal. Sea como sea, lo indiscutible es que se producirán diferencias de temperatura en determinados puntos de la sección del canal. En un horno continuo, como es el caso de los hornos túnel para la producción cerámica, el sistema es abierto, es decir, hay una entrada de aire y o gases, unas infiltraciones de aire, no siempre deseadas, y unos sistemas de extracción de gases. De esta manera se establecen circulaciones de flujos comandados por presiones. En esta figura se observa cómo son estas corrientes en las diferentes zonas de estos tipos de hornos. Hay que advertir que el régimen de caudales, como consecuencia de las presiones, sería análogo en un horno de banda para incinerar fangos y muy similar en un horno rotativo. La figura indica lo que puede suceder si existe una distorsión en la depresión creada por el ventilador que recupera el aire de la zona de enfriamiento para conducirlo al secador.
Si la depresión es importante, una parte de los humos de combustión van directamente hacia la salida, o sea, que se crea una contracorriente o tiro en sentido opuesto. En esta figura se representa la curva de presiones estáticas a lo largo de un horno continuo. Es evidente que las diferencias de presión que existen en toda la longitud no van a facilitar la buena isotermia en las secciones transversales. En las partes donde la presión es positiva, desde la zona de cocción hasta el final del horno, la presión tiende a ejercer un papel homogeneizador en la distribución de la temperatura. Esto es un factor muy positivo cuando la geometría del material a calentar es muy complicada, pero sucede todo lo contrario cuando el horno está vacío, como sucedería en el caso de un horno de parrillas de un incinerador de residuos sólidos urbanos convencional. Entonces, una presión importante solo se traduce en pérdidas. Por el contrario, en la zona de precalentamiento, la depresión tiene tendencia a potenciar la estratificación de temperaturas allí donde precisamente es más necesaria una buena isotermia. En esta zona de más bajas temperaturas, la convección cobra un papel relevante frente a la radiación y aquella solo puede ser optimizada a base de una buena turbulencia. El flujo gaseoso en los hornos es casi siempre turbulento. Este flujo turbulento puede ser estacionario o no. En el flujo estacionario hay una estrecha capa de flujo laminar a lo ancho de la capa límite en la que se eleva la velocidad desde cero hasta el flujo turbulento en una distancia muy corta. En los lechos o en los cambios de sección, a menos que estos sean muy suaves, se rompe la capa laminar y ésta se aleja de la superficie del sólido. Sobrevienen entonces condiciones inestables en las que los remolinos de gas se separan de la masa gaseosa y penetran dentro de la capa límite situada entre la masa gaseosa y la superficie sólida. Estos fenómenos se imaginan con mayor facilidad en los líquidos, donde son fácilmente demostrables la cavitación y sus efectos. La formación de remolinos disipa una gran cantidad de energía en forma de sonido y de calor, provocando una gran pérdida de presión. La fuerza que impulsa a los gases a través del horno es la suma algebraica de la presión inicial, la presión neta debida a varios efectos cuando se dan cambios de nivel, incluyendo este efecto el tiro de la chimenea final, la presión desarrollada por ventiladores o inyectores si los hay, y las pérdidas de presión debidas al rozamiento de la corriente gaseosa. Cada sección del sistema en el que la corriente gaseosa tenga componente vertical contribuirá al valor del tiro. El tiro viene dado por la diferencia de peso entre los gases calientes de la chimenea y una columna de aire frío de igual altura y sección, según la expresión mostrada en la pantalla. Podemos analizar los efectos causados por la distorsión de la presión. Cuando existe una fuerte distorsión de la presión o depresión, en un horno, el consumo energético se dispara y ello siempre tiene como consecuencia una disminución en el rendimiento de la combustión. Tratándose de la destrucción térmica de residuos, o bien de recuperar su valor energético, tanto una fuerte depresión como una alta presión dará lugar a fenómenos más graves que el simple despilfarro energético. No obstante, para entender el mecanismo, es importante analizar dónde están los orígenes de los consumos térmicos. Como queda esquematizado en la figura, el calor total, Q sub T preciso, se compone de un calor mínimo teórico más una suma de pérdidas que a su vez son una función compleja de una serie de parámetros que vamos a analizar. En la figura mostrada a la derecha se pretende simbolizar que el horno túnel no es más que un intercambiador de calor donde en la primera parte los gases calientes ceden calor a la carga que se calienta y en la segunda parte, situada a la derecha, es el material ahora caliente el que cede calor al aire que entra a contracorriente. Lo lógico sería variar la geometría del horno, factor volumen interno, pero si el horno se destina a procesos diferentes, no habrá otra alternativa que modificar el régimen de presiones en el interior del mismo. El factor presión propiamente dicho produce una serie de efectos cuya simbología se halla representada en la pantalla.
En teoría, la curva de presión óptima será aquella que más se aproxime en toda la longitud a la presión cero, o sea, una curva plana. Sin embargo, en la práctica, la curva de presiones para un horno de proceso continuo es muy semejante a la que se reproduce en la parte alta de la figura. A mayor alteración o desviación de la curva de presiones con respecto a la neutra, mayor distorsión en su curva de temperaturas. Dada la facilidad didáctica que presenta un horno túnel para la cocción de cerámica, también usados para la destrucción de ciertos residuos, vamos a emplear este ejemplo para explicar el flujo de gases en el interior de un horno. El horno mostrado en la figura se suele utilizar para inertizar un barro, básicamente arcilla contaminada. Desde el punto de vista térmico, la carga contaminante, menos del 1%, no tiene incidencia alguna. Por tanto, solo se trata de calentar una masa seca de arcilla hasta 1000 grados centígrados. Dejando aparte el calor de reacción de esta arcilla, también despreciable desde la óptica del consumo, ya que es una arcilla con alto contenido en arena, el calor preciso y teórico se invertirá en calentar la masa hasta estos 1000 grados centígrados. En condiciones óptimas y sin pérdidas, para calentar una masa de 1 kilo se precisa un volumen de gases de 0,3 metros cúbicos en condiciones normales, lo cual supone una masa de 0,36 kilos. Así se define el ratio R como la masa de humos dividido por la masa de material a calentar. Por desgracia, para enfriar la carga, contracorriente de salida, se introduce un caudal de aire importante, y por los motivos mencionados hay que quemar con grandes excesos de aire, con lo que las masas de humos son muy superiores al ratio teórico. En la figura se indica que en el mejor de los casos, en la zona de enfriamiento, el ratio de 0,96 es aproximadamente 3 veces superior al valor teórico preciso. El trasiego de caudales importantes exige fuertes modificaciones de las curvas de presión que alteran las curvas de temperatura, a no ser que se introduzcan mecanismos capaces de corregir dichas alteraciones. Analicemos los aspectos fluidinámicos de la combustión. Los fenómenos que caracterizan el proceso de combustión de un combustible son múltiples y variados. En el caso de la combustión de un combustible sólido, que es la más compleja, basta con citar las principales etapas del proceso para comprender su magnitud. La mezcla del combustible con el comburente y su entrada en el hogar. Ello implica un determinado movimiento de cada partícula arrastrada por la fase gaseosa. En esta primera fase se debe completar la evaporación de la humedad residual del combustible según la expresión mostrada en la figura, de forma que el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. En la segunda fase tenemos la volatilización parcial o total del combustible, la presencia de dos fases, una sólida, combustible y cenizas, y otra gaseosa, comburente y gases, junto a la aerodinámica de los flujos, complica el proceso, que en el caso del carbón es el mostrado en la pantalla. Para que la volatilización se lleve a cabo de manera regular y homogénea, el hogar debe disponer de una temperatura que asegure una continuidad del proceso. De ahí que en muchas ocasiones la volatilización solo sea parcial. La combustión de los gases volatilizados y de la materia carbonosa residual, coque o semicoque. En cuanto a los volátiles, las fases homogéneas son las más importantes y las expresiones genéricas son las mostradas en la pantalla. En cuanto al residuo carbonoso, coque, la oxidación se puede producir tanto a partir del dióxido de carbono como el oxígeno, según las reacciones mostradas en la pantalla. Son este tipo de reacciones las que tienen lugar en las inmediaciones de las parrillas de los hornos incineradores. Cuando el combustible a quemar es un residuo que contiene determinados compuestos tóxicos, por lo general hidrocarburos de cadena larga, se comprende que el problema se complica en gran manera, pues en primer lugar debe garantizarse la completa volatilización de toda la materia orgánica. En segundo lugar debe producirse una correcta oxidación de la fase gaseosa
y a partir de este momento se deben garantizar la temperatura y el tiempo de residencia de los gases que exige el residuo en cuestión para garantizar una eficacia de la destrucción térmica mínima del 99,99%. En el caso de los procesos de termólisis, las fases son diferentes. La ausencia de aire en el interior del reactor de pirólisis propicia una gran formación de residuo carbonoso, coque, que es donde se concentran todos los contaminantes que no han podido ser volatilizados. Por el contrario, la etapa de gasificación es más completa y del reactor solo escapan gases combustibles, hidrocarburos en su inmensa mayoría. Es obvio que en función de la naturaleza del residuo pirolizado, la composición de los gases de síntesis obligará a una depuración si el destino final es su oxidación en una turbina o motor de cogeneración. En la figura se muestra la variación de la velocidad de combustión de un carbón pulverizado con la temperatura y con la velocidad del aire. Como se puede observar, la velocidad de combustión tiende a estabilizarse a altas temperaturas si la velocidad del aire es baja. De lo contrario, se producen problemas de arrastre. En la figura de la derecha se observa un esquema de mezcla de chorros de carbón con aire y gas de recirculación en una cámara de combustión de carbón pulverizado. El aire secundario se utiliza para completar la combustión de los gases de recirculación y la turbulencia se genera para favorecer el contacto entre combustible y comburente y facilitar la transmisión de calor. De hecho, el mecanismo esquematizado en la figura es mucho más complejo en la realidad. El recinto, paredes calientes gracias a la propia combustión, transfiere calor por radiación hacia las partículas de carbón pulverizado. En la medida en que el tamaño de partícula sea más reducido, mayor será la superficie específica y tanto mayor será la gasificación del combustible. El factor turbulencia ayuda porque, además de transferir calor por convección, ayuda a remover las partículas, de forma que éstas presentan una mayor superficie a la radiación. El objeto que se persigue en el funcionamiento de cualquier horno es que la temperatura sea la misma en cualquier punto de la sección transversal. La distribución de temperaturas es una consecuencia directa de los factores enumerados anteriormente. Siguiendo el camino de los gases, se tiene que los productos situados en la zona de enfriamiento o final del horno ceden su calor al aire frío, que penetra en el horno. Este aire frío, al chocar contra piezas que todavía conservan cierta temperatura, se calienta y por consiguiente aumenta de volumen. Por los mismos motivos, este aire tiene la tendencia a circular por arriba y emprende el recorrido con mayor facilidad por la parte superior, tal y como se señala en la figura de la pantalla. A medida que los humos se acercan al tiro, chimenea, los gases van cediendo el calor sensible al producto y la temperatura media desciende. Cuanto menor sea la temperatura, más preponderancia adquiere la transferencia de calor por convección y más crítica va a resultar la diferencia de temperatura entre la zona alta y baja del horno. Para concretar datos, en un horno de una altura de 1,1 metros en la zona de 600 grados centígrados, la diferencia de temperatura entre la bóveda y la solera puede superar fácilmente los 300 grados. Esto supone que las reacciones que tendrán lugar en una zona u otra van a ser muy diferentes. O bien, si lo que se halla en el interior del horno es un residuo sólido urbano, mientras la parte superior ya ha alcanzado la temperatura de ignición, la parte inferior todavía está fría. En esta parte crítica, para todos los hornos, en la que se da la transición de la zona de radiación a la de convección, es donde se registran las mayores distorsiones en las curvas de temperatura. Y por ello, como se muestra en la figura central, será preciso recurrir a sistemas para homogeneizar la temperatura, como puede ser la inyección de un chorro de aire frío en la parte superior de la bóveda. La acción de la energía cinética del jet y la diferencia de densidades conducen a disminuir la temperatura en la parte alta y a aumentar la temperatura en la parte inferior, con lo que se logra una mejora de la isotermia. En el caso de destrucción térmica de residuos, la isotermia adquiere una importancia muy relevante, puesto que la ignición o la propia destrucción térmica será muy diferente si el contaminante contenido en el residuo atraviesa una zona que se halla a una temperatura o a otra. En la figura se representa la curva estática de un horno.
La curva estática de temperatura es la que indica el termopar situado en la bóveda o en la pared del horno. Sin embargo, su valor suele diferir mucho del que proporcionan las curvas dinámicas. Por eso es muy conveniente en todos los casos que se comparen unas con otras. Si se compara con las dinámicas de la figura siguiente, se observa una gran diferencia. La estática es muy suave y sobre todo en el calentamiento no refleja las alteraciones térmicas a la que está sometido el producto. Sin embargo, la temperatura real a la que está sometido el material, el residuo, no es la que indica el termopar de la bóveda, sino que corresponde a un valor sensiblemente inferior. Así, una fuente de información muy valiosa es la que proporcionan los conos pirométricos, ya que relatan la historia térmica real a la que ha sido sometido el residuo a su paso por el horno. Debido a la mala isotermia, se observan una gran diferencia de temperaturas, como muestra el esquema de la figura, correspondientes a las temperaturas reales existentes en la parte alta y baja del horno. En esta figura, por tanto, se representa de manera simultánea la curva dinámica correspondiente a la parte alta de la vagoneta de un horno túnel, curva A, mientras que la curva B corresponde a la parte baja de la vagoneta. Así, se observa que con una altura de la vagoneta, distancia entre los termopares A y B, de 1,8 metros, a 700 grados, en la zona de precalentamiento, se obtiene una diferencia de temperaturas próximas a los 300 grados. Veamos cuál es la interacción de los diversos parámetros entre sí. Todos los parámetros, como se ha ido explicando anteriormente, factor volumen interno, pérdida de carga, velocidades, exceso de aire, etc., se hallan íntimamente relacionados y la modificación de alguno de ellos repercute sobre los demás. El resultado final es que si uno o varios de estos factores son anormales, la isotermia es muy mala y las reacciones no se llevan a cabo de igual manera en todas las partes del horno. A causa de las distorsiones en las curvas térmicas en la zona de precalentamiento, se produce el decremento de velocidades de las venas de gas expresadas en centímetros por segundo. Esta menor velocidad provoca una menor transferencia de calor en las zonas donde ésta se realiza preponderantemente por convección. Solo es a mayor temperatura, superados los 800 grados, donde la transmisión de calor por radiación es ya preponderante, cuando la igualdad de temperaturas es cada vez mejor. De todo ello se desprende la primera conclusión importante. Cuando la geometría del horno no es propensa a una buena isotermia, el operador del horno debe intentar anular aquellos factores que no sean susceptibles de ser controlados con facilidad. Así, por ejemplo, si el espacio vacío es muy importante, hay que procurar que el calor se transmita mayoritariamente por radiación, o sea, en otras palabras, que el perfil de temperatura sea lo más brusco posible. Si el horno está vacío, las velocidades de derrame son muy bajas y la tasa de transferencia por convección es despreciable. Por tanto, no hay otra solución que aumentar la temperatura al máximo y disminuir el flujo de gases. En la figura se reproduce una instalación típica de incineración de residuos industriales con un horno rotatorio, una cámara de postcombustión en la que se produce la entrada de aire secundario y terciario. En la parte inferior se han trazado de manera simultánea los parámetros más importantes en cada una de las diversas secciones de que se compone una incineradora: la temperatura, el tiempo de permanencia y la velocidad media de los gases. Veamos a continuación cuáles son los factores geométricos y los distintos tipos de hornos. Un horno es un dispositivo en el que se convierte la energía química de un combustible o la energía eléctrica, el efecto Joule, en calor, que se transmite a los materiales introducidos en su interior, denominados carga, para transformarlos. Los factores más importantes para el diseño y funcionamiento apropiados de cada tipo de horno son la temperatura de combustión, el tiempo de permanencia del gas de combustión a alta temperatura y la eficacia de la mezcla del residuo con aire de combustión y combustible auxiliar.
Estos parámetros varían según la estructura química y forma física del residuo y el tipo de técnica de incineración empleada. Conocer las propiedades químicas y termodinámicas del residuo es importante para determinar los requisitos de tiempo y temperatura de destrucción. Parámetros como su composición elemental, su poder calorífico inferior y cualquier otra propiedad especial, por ejemplo, propiedades explosivas o corrosivas, deben definirse ya que pueden interferir en el funcionamiento del incinerador o se requiera consideraciones especiales de diseño. Es preciso conocer el porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos y fósforo en el residuo, así como su contenido de humedad, para poder determinar los requisitos estequiométricos de aire de combustión y predecir el flujo y composición del gas de combustión, factores en el diseño del sistema de control de emisión de humos. En general, se precisarían, en teoría, poderes caloríficos más altos para sólidos que para líquidos y más para líquidos que para gases. Cuanto más altos sean los poderes caloríficos, se obtendrán mayores temperaturas de funcionamiento y se requerirán mayores cantidades de aire. Esto considerando que la combustión deba mantenerse sin consumo auxiliar de combustible. La predicción de condiciones de tiempo y temperatura para obtener niveles específicos de eficacia en la destrucción del residuo es una tarea difícil, ya que por regla general el residuo no es puro y por tanto hay que extrapolar algún dato. En líneas generales, los materiales son tanto más difíciles de destruir cuanto más halógeno contengan. Uno de los motivos, entre otros, es que los halógenos se usan precisamente como sustancias ignífugas y retardantes de la llama. La mezcla es también un importante factor de diseño y explotación. Una mezcla adecuada garantiza que el residuo, los gases calientes de combustión y el aire de combustión entren en íntimo contacto entre ellos y que todas las partículas del residuo permanezcan durante el tiempo adecuado en la zona de combustión, para que pueda producirse su destrucción completa. Esto se consigue mediante el uso de quemadores de alta eficiencia, la atomización de líquidos del residuo en finas gotas, normalmente hasta 40 micras de diámetro o menos, y el control del exceso de aire de combustión, es decir, en exceso por encima de los requisitos estequiométricos, para mantener un alto grado de turbulencia en la cámara de combustión. La conjunción de todos estos parámetros es una tarea difícil. Además, a ello se le suma el hecho de que el residuo puede presentarse en forma gaseosa, líquida, fangosa, sólida, etc. A continuación, vamos a tratar de establecer un sistema de clasificación de hornos y sistemas de destrucción térmica atendiendo a los siguientes criterios: por la tipología del residuo, por el sistema de régimen calorífico, por el principio de funcionamiento y por su adaptabilidad a sistemas ya existentes. Según el estado del residuo, sólido, líquido o gaseoso, se condiciona el tipo de horno. En esta tabla se expone la aplicabilidad de los procesos térmicos aplicables a la destrucción de los residuos en función de su estado, teniendo en cuenta el desarrollo actual de los sistemas experimentados. Asumiendo que una mayoría importante de los residuos que se destruyen térmicamente son líquidos, es conveniente empezar este apartado destinando unas líneas a los hornos rotativos, que son los más usados para este tipo de residuo. Los incineradores de horno rotativo son más versátiles, ya que son aplicables para la destrucción de residuos sólidos, fangos y residuos envasados, así como de líquidos. Por este motivo, estas unidades se encuentran más frecuentemente incorporadas en los diseños de instalaciones comerciales de incineración autónomas, no ligadas al productor de residuos. El horno rotativo es un armazón cilíndrico recubierto de material refractario que está montado con una ligera inclinación. La rotación del armazón provoca el movimiento del residuo a través del horno, así como una mejor mezcla del residuo. Para garantizar una combustión completa del residuo, los diseños del incinerador de horno rotativo incluyen una cámara de poscombustión. La función principal del horno es convertir los residuos sólidos en gases,
lo cual tiene lugar a través de una serie de reacciones de volatilización, destilación destructiva y combustión parcial. Sin embargo, casi siempre se precisa de una cámara de oxidación y de poscombustión para completar las reacciones de combustión de la fase gaseosa. La cámara de poscombustión y el horno están normalmente equipados con un sistema auxiliar de quemado de combustible para poner las unidades a las temperaturas deseadas de funcionamiento. Los hornos rotativos suelen estar diseñados para una potencia calorífica máxima de 6,5 millones de kilocalorías hora. Para la destrucción de cantidades limitadas de residuos sólidos se usan los hornos de parrilla fija, llamados también incineradores de aire controlado, de aire en defecto o pirolíticos. Son la tercera generación de tecnología importante que se utiliza hoy en día para la incineración de residuos peligrosos. El uso de estas unidades, que se comercializaron por primera vez a comienzos de los años 60, ha experimentado un rápido crecimiento y mejora especialmente para empresas que eliminan sus residuos en sus propias instalaciones. Los incineradores de inyección líquida, como indica su nombre, son aplicables casi exclusivamente a residuos líquidos que se puedan bombear. Dichos incineradores son normalmente cilindros sencillos, recubiertos de material refractario de eje horizontal o vertical, equipados con uno o más quemadores de residuos. Los residuos líquidos se inyectan a través del quemador, se atomizan en pequeñas gotas y se queman en suspensión. Los quemadores, así como las boquillas separadas de inyección de residuos, pueden orientarse para que el quemado axial, radial o tangencial se realice. Puede, sin embargo, conseguirse una mayor utilización del espacio de combustión y, por tanto, tasas más altas de liberación de calor utilizando los quemadores de remolino o vórtice, o diseños que incluyan la entrada tangencial. La tecnología de la combustión en lecho fluidizado pretende trasladar los principios de fluidificación y transferencia de calor que se dan en los reactores homogéneos a la combustión de combustibles heterogéneos y complicados, como son muchos residuos, para conseguir un auténtico control de los parámetros de combustión. La fluidificación es una operación en la que un sólido se pone en contacto con un gas o un líquido, adquiriendo ciertas características similares a los de los fluidos. Así, un lecho fluidizado consiste fundamentalmente en un fluido que atraviesa en dirección ascendente un lecho de partículas sólidas soportadas por un distribuidor. El objetivo principal es alcanzar coeficientes de transferencia de calor elevados y un alto grado de uniformidad de temperatura. Actualmente, la fluidización es utilizada en procesos que desean obtener un contacto íntimo entre una corriente de gas y pequeñas partículas sólidas. Si las velocidades de flujo son bajas, el fluido pasa por los espacios intersticiales y el sistema se denomina lecho fijo. A este sistema pertenecen los lechos de parrillas de algunas incineradoras. Al aumentar la velocidad del fluido, las partículas comienzan a moverse. Algunas de ellas empiezan a vibrar adquiriendo un movimiento ascendente. A este estado se le denomina lecho expandido. Si la velocidad se eleva, el lecho desaparece como tal y las partículas de sólidos son arrastradas fuera del lecho. A este sistema se le denomina lecho fluido en fase dispersa, con transporte neumático de sólidos. Estos tres sistemas son los representados en la pantalla. Desde el punto de vista de la combustión del proceso gas-sólido, al incrementar la velocidad de flujo por encima de la de mínima fluidificación, se produce la aparición de burbujas y canales preferentes de circulación de gas, con un aumento de la inestabilidad del sistema. Ello es lo que se denomina lecho fluidizado burbujeante. La inestabilidad hace aumentar en gran manera las superficies de contacto entre el combustible y el fluido.
El comportamiento del lecho está fuertemente influenciado por las propiedades del fluido y del sólido, la geometría del lecho, la velocidad del flujo, etc. El objetivo último es intentar mejorar las condiciones de combustión de los combustibles heterogéneos que no puedan ser micronizados. En la combustión de lecho fluidizado, el material combustible se sitúa en un lecho de material inerte y el aire necesario para la combustión es el gas de fluidización. Sus principales características son las siguientes. Este sistema fue desarrollado para las grandes calderas de las centrales termoeléctricas, para la generación de vapor para la producción de electricidad y para la incineración de residuos domésticos. Permiten la utilización de combustibles de bajo PCI como carbones de bajo grado, así como los que tienen elevados contenidos en cenizas y altas concentraciones de dióxido de azufre. Temperaturas en el lecho cercanas a los 1200 grados, muy superiores a las obtenidas en los hornos de parrilla. Posibilidad de neutralizar el azufre contenido en el carbón con dolomita o piedra caliza para descargarlo en forma de ceniza, de acuerdo con la reacción mostrada en la pantalla. Y por último, la combustión en lecho fluidizado también produce menos polución, ya que se forman menos óxidos de nitrógeno, al permitir trabajar a temperaturas más moderadas. Los lechos fluidizados en fase densa se parecen bastante a un líquido en ebullición. Así, los objetos ligeros flotan en su superficie, mientras los densos se hunden en el seno del lecho. Si se practica un agujero por la parte inferior, el fluido se escapa como si se tratara de un líquido, o bien, si se conectan entre ellos, se comportan como vasos comunicantes. Estas propiedades hacen que determinados sólidos puedan ser tratados industrialmente como líquidos, con las ventajas ambientales que ello comporta. Como gran aplicación se debe citar la posibilidad de combustionar residuos de muy bajo poder calorífico, combustibles de naturaleza sólida o fangosa o residuos heterogéneos de tamaño relativamente grande. El principio de funcionamiento, como se observa en la figura, consiste en una zona donde hay unas partículas de material refractario a alta temperatura y en suspensión gracias a una corriente de fluido que la mantiene en constante agitación, llamado lecho fluidizado. Todo ello garantiza una elevada tasa de transferencia de calor, puesto que al estar el lecho a alta temperatura se potencia la radiación a la vez que la recirculación optimiza la convección. En la figura se esquematiza un reactor completo, equipado con lecho fluidizado. El residuo o combustible a tratar se introduce en el seno del lecho, de donde no saldrá si no es en forma de gas. En realidad, sobre todo en función de la velocidad de los gases, hay arrastre de algunas partículas que son posteriormente recogidas en un ciclón. El sistema garantiza una correcta gasificación del combustible, etapa indispensable para la destrucción térmica posterior. Bien, vamos a finalizar la clase de hoy, donde hemos estado haciendo un repaso de las características fundamentales de la combustión y quedamos citados para no la semana que viene, sino dentro de 2 semanas. Quiero informaros, según me han informado a mí a su vez los profesores de la Universidad de Santo Tomás, que dentro de 2 semanas y durante mi visita a la sede principal en Bogotá, voy a poder atender personalmente a los estudiantes el lunes 17 de abril de 10 a 12 de la mañana y el jueves 20 de abril de 2 a 3 de la tarde. Además, vamos a realizar 2 clases presenciales el miércoles 19 de abril de 4 a 6 de la tarde y el jueves 20 de abril de 3 a 5 de la tarde. Toda esta información la voy a dejar colgada en el espacio del aula virtual para que la podáis acceder a ella. Así pues, cualquier pregunta que deseéis realizarme, tendremos la posibilidad de responderla y de compartirla en estas 2 clases presenciales a las cuales os espero a todos y, por supuesto, estaré encantado de conoceros.
Muchas gracias a todos y hasta una próxima sesión.